Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré para estar con ustedes. Palabras del Señor Jesucristo, que le habló a aquellos apóstoles allí, temerosos, cada vez que el Señor les decía que tenía que partir, sus corazones se estremecían, sus corazones se llenaban de temor, y el Señor lo conocía. El Señor sabía, porque Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce tu fragilidad y mi fragilidad. Sabe que somos polvo, sabe cuánta necesidad tenemos de Él. Él siempre manifestó ese cuidado, esa sustentación, siempre les rodeó allí y les enseñó con su amor. Les enseñó a orar, les guió, les manifestó con ejemplo esa vida de obediencia al Padre, siempre sujeto al Padre, sometido al Padre. Que no, a pesar de los tiempos difíciles que pudiesen venir sobre Él, nunca lo vieron temeroso ni medroso, sino confiado en el Padre, sabiendo para qué había venido y el propósito por el cual Él debía de morir en aquella cruz, de entregar su vida, porque Él entregó su vida. No fue que lo asesinaron, sino fue que Él entregó su vida por nosotros, porque fue su amor el que fue derramado en esa cruz, el que nos reconcilió con el Padre. Fue su amor, fue esa entrega absoluta de su vida la que nos abrió camino, un camino nuevo, un camino de salvación, que tú y yo podemos por medio de Él llegar al Padre con total confianza por medio de su amor. No obstante eso, Él sabía del temor de aquellos discípulos que quedaban allí, que quedaban en ese momento llenos de temor y como huérfanos. Pero Él y sus palabras llenaron el corazón en ese momento y les dijo: yo le pediré al Padre que mande un consolador. Es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra para tomarnos de la mano como iglesia, como hijos de Dios, y para siempre estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga, porque Él nos va a presentar allí en las bodas del Cordero como iglesia santa, como iglesia que está lavando sus vestiduras, como iglesia que se está preparando, que persiste en ese avance de su mano. Él nos está santificando, está llevando a cabo ese plan y ese propósito por el cual fue enviado, para nosotros. Nosotros íbamos a ser allí esos instrumentos tomados por el Espíritu y llevados a toda verdad. Por eso, aunque hayan tiempos de prueba y tiempos de quebrantamiento en tu vida, también hay tiempos de capacitación y de santificación por medio del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos nos perfecciona, dice la palabra. También hay tiempos de revestimiento del Espíritu, pero no sin antes ser quebrantados, no sin antes ser despojados de ese yo nocivo, de ese ego nocivo,
de ese ego dañado, de ese yo, de ese hombre viciado, de ese viejo hombre viciado con sus hechos paganos. No sin antes haber ese quebrantamiento, viene el revestimiento del Espíritu. Por eso dice la palabra en Lucas 24, el versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios. Ese tiempo nuevo no se da sin que se cierre otro tiempo. Es necesario que se culmine lo que se empezó. Muchos quieren comenzar un tiempo nuevo con lo viejo. Muchos quieren comenzar lo nuevo de Dios sin haber dejado lo viejo, sin haber culminado el tiempo que se debía cerrar, ese ciclo que se debía cerrar. Por eso el Señor llevó por tiempos a sus discípulos. Hubo un tiempo donde fueron enseñados y capacitados, pero hubo otro tiempo donde fue enviado el Espíritu Santo y donde fueron investidos por el Espíritu. Allí se quedaron en Jerusalén esperando ser investidos. Hay tiempos de espera, tiempos donde Dios nos somete a esperas y pareciese que esa espera fuera nunca a acabar, pero sí tiene un tiempo final, porque todo comienzo tiene un final en Dios. Él es el único eterno, porque la eternidad está en Él, vive en Él. No hay que llenarnos de ansiedad en los tiempos de espera. No hay que llenarnos de afán y de preocupación cuando se espera algo en Dios. Porque Él no nos puede entregar algo si no estamos preparados para vivir ese tiempo. Ese tiempo donde Él va a depositar una encomienda necesaria, un propósito necesario para efectuar, porque se necesita ser efectivo. Se necesita tener un respaldo de Dios. Se necesita tener una verdadera efectividad en lo que Dios ha entregado. Cada tiempo trae su prueba y trae su demanda. Cada avance traerá consigo una exigencia de fe, una exigencia de entrega. Por eso no puedes entrar en un tiempo nuevo si no has terminado el tiempo que el Señor ha querido que tú vivas, porque hay una fe para ese tiempo y una entrega para ese tiempo, pero para el tiempo nuevo te exigirá más. Hay algo mayor. Eso trae consigo una exigencia, una entrega, una determinación, una seriedad. Por ello debemos caminar en esa fe, pero por sobre todo haber sido perfeccionados en la paciencia para poder caminar en ella y ver el cumplimiento de ese plan designado por Dios, entendiendo que muchas cosas quedan atrás y que necesito cerrar lo de atrás para poder avanzar hacia lo que Dios tiene delante para mi vida, tiene delante para mi llamado, para lo que Dios me ha dejado como encomienda santa. Ese plan designado por Dios, entendiendo que muchas cosas deben de quedar atrás y proseguir a lo que está enfrente, a lo que Dios mismo ha preparado para que yo camine. Debo ser aún paciente con los que deben caminar a mi lado, pero aún no pueden avanzar. Debo orar por ellos. Debo ser consciente de que para que ellos sean alineados en el propósito de Dios, debe ser el mismo Espíritu Santo que los alinee. Debe ser el mismo Espíritu Santo el que haga y no mis fuerzas.
No debo forzar a nadie, no debo yo manipular a nadie, sino que sea el Espíritu Santo el que lo haga todo. Todo lo hace Él. Para eso debo clamar, debo orar por aquellos que deben entrar como Cristo oró, como el Señor Jesucristo oraba para que entendieran, para que fuera alumbrado el entendimiento, oraba Pablo también. Vemos en Colosenses él orando allí por la iglesia de Colosa, para que fuesen alumbrado el entendimiento, para que supiesen la voluntad y la voluntad de Dios les fuera revelada. Vemos allí a Pablo orando. Así el Señor quiere que nosotros oremos para que todo sea encaminado en el diseño de Dios, en lo que Dios quiere que se haga. Debo ser misericordioso con aquellos que están allí puestos para avanzar conmigo. Debo tener esa misericordia y amar y ser paciente. Toda misericordia viene de Dios con actos que al no ir acompañados del amor dañan. La iglesia de Cristo debe sobreabundar en misericordia, porque el Señor es grande en misericordia. La iglesia mucha misericordia ha recibido de Dios, y mucha es la que debe impartir por ello de la misma misericordia que hemos recibido, de la misma paciencia, del mismo apacentamiento, de la misma llenura de Dios con la que Él nos ha investido. Debemos dar amor, debemos dar misericordia, debemos llevar de acuerdo al paso, pacientemente, conducir. No ser impacientes, sino ir caminando de acuerdo al tiempo. No retener la misericordia a nuestro hermano, ni la paciencia, sino todo lo que se necesita, se debe dar. Se debe producir en el Espíritu. La gracia de Dios, la gracia que señala, que abre puertas, esa gracia que debe ser impartida, que debe ser dada, porque la iglesia de Dios sobreabunda en gracia. La gracia de Dios te distingue, la gracia de Cristo te hace diferente a los demás, te señala, te abre puertas, te abre caminos que no han sido abiertos por otros. Por eso valora y aprecia la misericordia, el amor con que Dios te ha tratado, con que Dios te está llenando. Valora y aprecia para que puedas ser impartidor de ella. Aprecia la gracia, no te confundas, no eres tú, no es por ti. Es la gracia de Dios en ti la que hace. Y con esa misma gracia y con esa misma misericordia se debe conducir, se debe ayudar, se debe dar sin esperar recibir. Porque todo lo que Dios da debe ser usado conforme el favor de Dios, para el reino de Dios, para la obra de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ese camino abierto de la llenura del Espíritu Santo es un camino doloroso de quebrantamiento. Dios no derrama de lo suyo en carne y sangre, sino en vidas quebrantadas, vidas partidas, vidas que realmente entienden lo que es el valorar la misericordia y el amor de Dios. Entender a quién pertenecemos, a quién servimos, a quién representamos. Tú y yo representamos al Señor. Tus brazos son brazos extendidos del Señor aquí en la tierra, para abrazar al necesitado, para amar, para suplir al que necesita. Por eso no cierres tu corazón nunca con dureza, porque no representas a Dios en la dureza. No cierres tu corazón allí en la religiosidad por
y en la falta de perdón, en el rencor, porque no representamos a Cristo en la amargura, en el rencor. Verdaderamente somos llenos del Espíritu y manifestamos y somos efectivos en la obra cuando representamos a Dios con hechos evidentes de amor, de misericordia, de enseñanza, de instrucción, de paciencia, ser pacientes con el que hasta ahora empieza a caminar, con el que no puede ver y apenas sus vendas están cayendo de sus ojos, con los de tu casa, con los que te rodean, con los que están ciegos aún y no ven, con los que no pueden humillar el corazón y aún lo tienen altivo, porque llegará el tiempo donde Dios obre en sus vidas y los quebrante. Llegará el tiempo donde muchas oraciones tuyas sean contestadas, y el que tú ves altivo, Dios lo abate, y el que tú ves ciego, Dios le quita las vendas de sus ojos y empieza a ver, y el que tú ves sordo empieza a oír, y el que tú ves mudo empieza a hablar. Porque vienen los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo, y donde empieza en tu corazón y en tu casa con los tuyos, con los que te rodean, con los que están cercanos a ti. Tú no necesitas un micrófono, una plataforma para representar a Cristo. Lo representas en tu casa, con los tuyos, en tu trabajo, en tu estudio, donde tú estés, que Él se ha manifestado. Que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad, te lleve por el camino recto, te conduzca allí donde el nombre de Dios sea glorificado y exaltado a través de hechos de vida, de hechos de amor de Dios. Y yo oro por ti, para que día tras día tú veas el proceso de Dios manifiesto en ti, pero también veas respuestas del Señor sobre tu vida, que tú puedas ver cambios en los que te rodean a través de tu humillación, a través de que perdonas, de que amas aún a pesar de que recibas como respuestas momentos difíciles, que recibas cosas duras, tratos duros, pero tú te revistas de Cristo y puedas manifestar el amor, la sencillez, el perdón, la bondad de Él. Esos son los hechos evidentes de una vida verdaderamente que tiene a Dios en su corazón. Oro por eso, para que seas lleno del poder de Dios en amor, en misericordia y en verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén.